Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de BN Américas. Por favor, esperen un minuto mientras aguardamos a que todos los participantes se conecten. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Pérez Ferreiro, soy Managing Editor de BN Américas. Hoy estaremos analizando las proyecciones de CAPEX de las principales operadoras de energía eléctrica en América Latina. La sesión iniciará con un resumen de los principales hallazgos de nuestro reporte de CAPEX 2021, hecho con datos e insights de nuestro equipo de expertos en la región. Luego, nuestro director de contenido, César Iliano, conversará con tres expertos de la industria. Ana Márquez Pérez, directora de gestión de energía en Acciona Energía, Iván Jara, director de EPC en Atlas Renewable Energy, y Álvaro Villasante, vicepresidente de gestión de negocios e innovación del Grupo Energía Bogotá. Quisiera recordar a todos que sus micrófonos están apagados, pueden hacer preguntas durante el webinar escribiéndolas en la caja que aparece en el costado derecho de sus pantallas. Comencemos con el resumen de nuestro reporte de CAPEX de energía eléctrica de 2021. Como ustedes ya saben, los últimos 15 meses han sido complicados para todos los sectores en Latinoamérica y el mundo. Pero dentro de las industrias que cubre BN Américas, los datos indican que el avance en los proyectos de generación de energías renovables ha sido sólido, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sectores con muchas más demoras. Veamos inicialmente qué se espera para la economía de Latinoamérica este año. El crecimiento económico ha estado históricamente vinculado a la demanda eléctrica, por lo que la proyección del PIB muestra un cuadro revelador en un sector que siempre necesita nuevas inversiones. La última actualización del FMI indica que la contracción de 7% en la región en 2020 fue la mayor del mundo, superando el nivel de desaceleración mundial que fue de 3,3%. Para 2021, la expansión regional será del 4,6%, por debajo del 5,8% estimado para los mercados emergentes, excepto China. Pero el número consolidado esconde algunos detalles importantes. Brasil recuperará el próximo año su nivel de PIB de 2019. México no alcanzará el nivel de PIB previo a la pandemia antes del 2023. Y el plan de rescate de Estados Unidos estimulará el crecimiento en algunos países de Centroamérica a través del comercio y las remesas, con lo cual el repunte en esos países ocurrirá en 2022. Y las economías caribeñas, que dependen del turismo, serán las últimas en recuperarse. Ahora, yendo directamente a la inversión esperada en proyectos eléctricos, lo que nos dice el nuevo reporte es que el sector eléctrico latinoamericano se prepara para un fuerte aumento en el gasto de capital en 2021. 12 de las mayores eléctricas con presencia en la región, para las que hay cifras interanuales comparables, han reservado 20.740 millones de dólares en inversiones de capital combinadas, frente a los 13.700 millones del año pasado. Según la base de proyectos de BN Américas, existen actualmente en la región casi 6.000 proyectos activos de generación, de los cuales existe información cierta de CAPEX para 3.400, que suman en total 340.000 millones de dólares. De esa cifra, 177.000 millones, es decir, la mitad, es dinero que está siendo invertido en proyectos de generación renovable. Las empresas con mayor incremento porcentual interanual en inversión planificada, entre las que han publicado estimaciones, son la firma española de energías renovables Acciona y el grupo colombiano Celsia. La primera espera aumentar el gasto en 1.570 millones de dólares, 290% más que en 2020, mientras que la segunda elevó su proyección en 736 millones, un incremento de 449%.
Celsia planea invertir especialmente en proyectos solares y busca tener más de 650 megawatts en construcción para fines de ese año, que es 20 veces más de lo que tiene hoy. Y Acciona ha definido planes para invertir hasta 2.000 millones de euros este año para desarrollar proyectos en España, Chile, Australia, Estados Unidos y México. La firma espera incorporar 209 megawatts de nueva capacidad en Chile con el inicio de operaciones de los parques fotovoltaicos Margarida 1 y 2. En México pondrá en funcionamiento el parque eólico de 145 megawatts San Carlos en el estado de Tamaulipas, mientras inicia las obras del parque solar de 19 megawatts de G Guanajuato. En el caso del Grupo Energía Bogotá, la empresa espera desembolsar 395 millones de dólares en este año, dado que se centrará en oportunidades de crecimiento a nivel internacional y buscará vender activos no esenciales en el marco de un plan quinquenal de negocios que contempla 2.290 millones de dólares en inversiones. Y Enova, la rama mexicana de la estadounidense Sempra Energy, planea desembolsar 650 millones de dólares este año, mientras que los 815 millones del año anterior, en medio de la menos que los 815 millones del año anterior en medio de la incertidumbre asociada al COVID-19 y la política energética mexicana. Entre las empresas que han dado a conocer sus planes a mediano plazo, la italiana Enel planea el mayor desembolso, con una meta de gasto anual de 15.670 millones de dólares. Le sigue el grupo español Iberdrola con 13.670 millones, la portuguesa EDP con 5.800 millones, el holding estatal brasileño Eletrobras con 1.500 millones y la multinacional estadounidense AES con 1.040 millones. Estas inversiones se centrarán en gran medida en iniciativas colectivas para acelerar la transición regional hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. No se trata simplemente de políticas gubernamentales orientadas a cumplir los objetivos climáticos internacionales, sino de economía pura, pues los avances tecnológicos, la competencia y las economías de escala están reduciendo el costo de las fuentes renovables como la energía solar y eólica. Brasil y Chile siguen siendo mercados claves en esta área. En una encuesta realizada por BN Américas el año pasado, el 30% de los participantes identificó a Chile como el mercado más atractivo de Latinoamérica para las inversiones en electricidad, seguido de Colombia, un 19%, y Brasil, un 16%. Ahora damos paso al panel de expertos. Tenemos a Ana Márquez Pérez, directora de Gestión de Energía en Acciona Energía, Iván Jara, director de EPC en Atlas Renewable Energy, y Álvaro Villasante, VP de Gestión de Negocios e Innovación del Grupo Energía Bogotá. El panel es moderado por César Liliano, nuestro director de contenido. Adelante, César. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos y buenos días a Álvaro, a Ana y a Iván. Les pido por favor que prendan sus micrófonos, sus cámaras. Buenos días, César. Buenos días a todos. Un placer. ¿Estamos todos? Bien, muy bien. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar aquí hoy y gracias a toda la audiencia que se ha conectado. Quería aprovechar tener gente tan experta en la industria comenzando este webinar con una pregunta bien general que ha sido obviamente lo que muchos profesionales de industria se han estado preguntando desde que empezó la pandemia el año pasado, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta que hicimos en el segundo semestre de 2020, vimos que la mitad de los consultados esperaba que el nivel de actividad en el sector eléctrico se normalizara en la segunda mitad de este año. Pero bueno, ahora la segunda mitad del año está encima nuestro. Entonces quisiera saber cómo lo ven ustedes ahora, sabiendo que, bueno, la industria ha aprendido a manejarse en pandemia, bueno, y se han recuperado algunas proyecciones de demanda, pero bueno, estamos encima del segundo semestre. ¿Creen que es el momento donde todo va a volver a ser como antes? No sé si empezamos con las damas. Ana. A ver, Ana, no puedo escucharte. Ahora sí. Sí. Gracias a todos. Gracias, César, por la invitación. Pues yo considero, en mi opinión, que efectivamente a finales de este año tenemos grandes posibilidades por normalizar la situación. Y si no es que es a finales de este año, para principios del 2022. Como bien dijiste, la demanda tiene una rápida recuperación.
Eso es una muy buena sorpresa. Yo tengo una visión muy positiva y muy optimista. Por ejemplo, en el mes de abril en México tan solo ya superamos la demanda del 2019. Entonces, eso es algo muy bueno. Nosotros como Acciona, principalmente ahora en México, vemos una recuperación también de la industria a los niveles de consumo que estábamos acostumbrados y una gran demanda por consumo renovable. Entonces, yo creo que efectivamente, como dices, la segunda mitad de este año ya la tenemos encima, pero los pasos están siendo muy veloces. Así que, desde mi punto de vista, lograremos tener mucho éxito. Sí, muchas gracias. Álvaro. Bueno, César, muchísimas gracias una vez más. Comparto un poco esa visión. Yo creo sinceramente que veníamos con un ritmo pues, de recuperación, de expectativa de recuperación. Lo hemos visto especialmente aquí en Sudamérica. Yo creo que en la mayoría de países es verdad que los picos de la pandemia, pues, los nuevos picos de la pandemia han frenado un poco esa trayectoria que venía arrastrada un poco por la dinámica de recuperación. Nosotros estamos viendo, evidentemente, con preocupación, entre comillas, también pues, la situación social y, evidentemente, la situación de vacunación. Yo creo que en la medida en que se consiga acelerar, digamos, el ritmo de vacunación y la medida que, evidentemente, pues, la situación social se estabilice, porque, pues, evidentemente, en los últimos meses y semanas la situación ha sido complicada en algunos de los países de la región, tanto a nivel de pandemia pues, como en otras situaciones sociales, conseguiremos hacia el final del año acelerar o recuperar ese ritmo. Es decir, yo creo que evidentemente no debemos perder el punto de vista en lo que tiene que ver con la gestión social, no tanto así, digamos, con otros elementos que impactan a la infraestructura. Pero yo creo que en la medida que se estabilice el ritmo de vacunación en la región, que es algo que yo creo que va a impactar bastante, hay países que van más avanzados que otros, en la medida que consigamos estabilizar ese ritmo, yo creo que podremos recuperar el ritmo de inversiones que vienen, digamos, derivadas pues, de años anteriores, ¿no? Yo creo que eso se ve, y yo creo que lo van a comentar mis compañeros que conocen mucho más que uno el sector, sobre todo de generación renovable, ese ritmo de inversión de proyectos que se fueron contratando en años previos y que tienen como horizonte 2021-2022, pues que en la medida que se pueda continuar con ese ritmo de construcción, yo creo que la segunda mitad del año será una mitad bastante buena, pero como digo, no deberíamos perder el foco al tema social y especialmente al ámbito de salud. Bien, perfecto. Iván, ¿cómo lo ven en Atlas? Bueno, muchas gracias, César, por la invitación. Muy contento de estar en este panel, un poco compartiendo la visión que tenemos desde Atlas. Mira, yo lo que vemos en Atlas es que a pesar de las dificultades y los desafíos que ha implicado la pandemia, hemos visto que el ritmo de inversión ha seguido fuerte. Nosotros en Atlas hemos estado muy activos en este tiempo de pandemia, trabajando en poder cerrar financiamientos de 4 proyectos que tenemos en Latinoamérica, un proyecto en Chile, 2 proyectos en Brasil, un proyecto en México, y estamos muy contentos de que a pesar de las dificultades que impone la pandemia, hemos logrado cerrar financiamientos y arrancar construcción. Y no solo en medio de la pandemia, sino también un poco en medio de situaciones sociales que también han golpeado, por ejemplo, en Chile, tal vez con fundamentos parecidos a los de Colombia, pero que aún así hemos logrado sobrellevar y poner proyectos en construcción entre fines del año anterior y principios de este año por más de 1.000 megawatts, que equivalen a una inversión de sobre $1.000 millones, lo cual muestra que a pesar de las dificultades que se han visto de la pandemia, hemos logrado maniobrar ese contexto a través de, primero, la vocación de los clientes que hoy día están muy activos en búsqueda de soluciones renovables en toda Latinoamérica, en el mundo en general, a través de el interés que siguen teniendo muy activamente los distintos inversionistas, los bancos en financiar proyectos en renovables, a través de la disposición de todo el mundo en términos de gobiernos locales, comunidades de apoyar la energía renovable, por lo cual yo creo que en general el ambiente de inversiones sigue siendo muy óptimo. Creo que el pilar fundamental de ello es la activa demanda que hay por generación renovable desde los clientes, y eso va a seguir marcando la pauta. Y creo que eso viene gatillado, y probablemente lo vamos a conversar más en detalle en este panel, pero si bien en un principio toda esa movilidad y toda esa penetración de renovables estuvo gatillada por impuestos o beneficios que ponían los distintos gobiernos, hoy día es el cliente final el que está demandando esa energía. Entonces eso mueve la descarbonización que vemos en los distintos países, ¿cierto? Y clientes muy activos en todos los mercados en búsqueda de soluciones de renovables. Lo estamos viendo muy activos en Brasil y también muy activos en Chile, Colombia y otros países. Entonces, creo que estamos muy optimistas de que la inversión va a estar muy fuerte, y creo que la inversión en renovable va a marcar un camino muy fuerte en ello.
mencionaste un poco, más allá de la demanda de los clientes finales, un poco los incentivos o beneficios. Entonces, quería, digamos, cuando estalló el tema de la pandemia el año pasado, muchos gobiernos primero se apuraron a decir que iban a acelerar los proyectos de infraestructura en general, y después empezaron a aparecer un montón de ideas y planes y proyectos para eliminar o agilizar o hacer más fácil toda la tramitación de proyectos ambientales y demás. Mi pregunta a ustedes es, de todos esos anuncios y todas esas buenas intenciones, ¿qué es lo que realmente sucedió? Y si han visto que la pandemia más la demanda ha hecho que efectivamente sea más fácil ahora tramitar un proyecto que hace 15 meses. ¿Seguimos con el mismo orden, si puede ser, Ana? Sí, claro, gracias. Efectivamente, la pandemia nos trajo muchas situaciones, muchos retos con respecto a los procedimientos y a los procesos frente a las autoridades. También una gran oportunidad para entrar en una era digital que es necesaria sí o sí. Yo creo que eso fue un gran impulso para nosotros como empresarios, como para también las autoridades. Entonces, yo creo que ha habido un equilibrio. Muchos de los procesos se han agilizado, las autoridades se abrieron a trabajar de una manera diferente y en varios países, no solamente en México, hablo de los países de México y Centroamérica, también Sudamérica. No todos, obviamente, caminan al mismo ritmo, eso es un hecho, que falta con la recuperación que esperamos este segundo half y justo con el avance que también esperamos de los programas de vacunación, pues que muchas de las oficinas ya regresen a programas presenciales de atención. Eso también nos va a ayudar a destrabar un poquito lo que se detuvo, pero aún así yo creo que efectivamente se detuvo por algún momento y esto se va a desbloquear de manera muy sencilla y muy rápida. Entonces, es un hecho que esperábamos, bueno, veníamos acostumbrados a un ritmo brutal, todos, y como bien lo mencionaste, nosotros como Acciona seguimos teniendo retos muy grandes, inversiones muy importantes hacia proyectos en toda América, y no nos hemos detenido, independientemente por la pandemia. Claro que ha sido más complicado, pero pues lo vamos a seguir haciendo. Ahora, lo más importante yo creo que es la conclusión para todos es el aprovechar esta era digital, el dar la oportunidad a las autoridades para que terminen de implementar también estos nuevos procesos de manera virtual y que este impulso nos ayude también para el avance más rápido, veloz que requerimos en el corto, mediano plazo, se dé sí o sí. Entonces, yo creo que fue solamente un periodo. Hoy por hoy, insisto, tanto la recuperación de la demanda como el avance que se tiene en los programas de vacunación, que espero que sigan impulsándolos de manera muy importante en cada uno de los países, eso nos va a ayudar a dar un gran paso. Justo por eso, insisto, la recuperación desde mi punto de vista es muy, muy optimista. Para finales del 2021, inicios del 2022, vamos a poder avanzar, yo creo que más rápido de como estábamos acostumbrados. Bien. Álvaro, ¿coincides con ese optimismo? Bueno, César, yo creo, digo, nosotros, por ejemplo, yo creo que evidentemente la diferencia en la cadena de valor, y yo creo que se ha manifestado, es la ejecución de los diferentes tipos de infraestructura. Nosotros que estamos muy activamente, vamos, aquí hemos venido a hablar precisamente del sector eléctrico, pero estamos también en el sector de gas, y evidentemente cuando comparamos un poco las políticas de inversión, sí que es verdad que hemos visto una serie de anuncios en los cuales nosotros estamos pues, muy comprometidos, alineados con acelerar la transición energética, derivados evidentemente de la mayor conciencia social, y también yo creo, tú lo has manifestado al principio, de la visión de los gobiernos de encontrar esa recuperación ágil y verde con inversiones en infraestructura. Yo creo que una cascada, entre comillas, de anuncios en ese sentido, pero la realidad es que nos encontramos con dos puntos, yo creo, muy relevantes. Es decir, por un lado, como decía, esa crisis sanitaria que si no, evidentemente, encontramos avances rápidos, pues va a llevar a tensiones sociales que pueden seguir fomentando pues ciertas complicaciones. Digo, nosotros que trabajamos pues activamente en el sector de transmisión, con más de una decena de proyectos en ejecución aquí en Colombia, ejecución en Brasil, Perú y Guatemala, pues digamos con muchos proyectos pues encontramos esa restricción en las comunidades, pues evidentemente, como es normal, con ese miedo, digamos, pues a la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, y eso creo que frena bastante, porque al final estamos en un sector donde somos una cadena de valor. O sea, evidentemente, pues estamos viendo cómo el sector renovable de generación está avanzando fuertemente, pero si no conseguimos avanzar de forma sólida en la infraestructura de transmisión, pues vamos a seguir teniendo, digamos, creo, frenos a ese desarrollo, ¿no? Es decir, por un lado, esa parte más en el ámbito de salud y en el segundo en el ámbito social. Yo creo que en el lugar donde estamos encontrando o donde creemos que es más necesario trabajar de forma
sensata y concurrente entre todos los diferentes actores de la cadena de valor, es en entender evidentemente las necesidades sociales y ambientales. Yo creo que seguimos teniendo todavía, digamos, restricciones. Desde la experiencia, por ejemplo, aquí en Colombia, pues lo conocemos, los proyectos de infraestructura llevan aparejados pues, procesos bastante densos, procesos que evidentemente hacen o que pueden retrasar esas necesidades que tiene de expansión del sistema. Entonces, yo creo que ahí es donde se debería centrar el foco. Yo creo que la mayoría de actores del sector lo habéis mostrado y, evidentemente, la mayoría de gobiernos se han comprometido con esa recuperación verde. Hemos visto anuncios fuertes de nuevas inversiones. Aquí en Colombia, por ejemplo, se ha anunciado esa segunda subasta de energías renovables, pues como una forma también de dinamizar el sector y dinamizar la inversión en el país. Hemos visto, digamos, diferentes convocatorias. Nosotros que somos muy activos en Brasil en el negocio de transmisión, hemos visto avances y evidentemente hemos visto llamadas a la inversión. Lo mismo en el sector de gas. Nosotros estamos aquí en Colombia, evidentemente, analizando pues, a nivel país una planta de regasificación. Y hay una serie de infraestructuras que creemos que van a contribuir de forma muy decidida a esa expansión. Pero si no solucionamos, como digo, pues esos otros dos frentes, creo que vamos a tener ciertas complicaciones. Entonces, yo creo que hay buena intención por parte de los gobiernos de la región, evidentemente, en avanzar, incluso en diversificar. Vosotros en Chile lo habréis visto, evidentemente, de forma muy directa, los anuncios que hay en transformar también la cadena del sector en hidrógeno. Creo que lo hablaremos un poquito más adelante. Aquí en Colombia el gobierno se ha apuntado también a impulsar la hoja de ruta del hidrógeno y en otra serie de países. Y creo que hay unas llamadas muy fuertes a esos objetivos de inversión ágil. Y por último, digamos, yo creo que relacionado con este punto, no solo, digamos, planes a corto plazo, sino la visión de los gobiernos de esa descarbonización que va a llevar aparejada pues esas infraestructuras. En Colombia, por poner un ejemplo donde nosotros estamos basados, pues el gobierno ha planteado un objetivo bastante agresivo de descarbonización a 2030. Esto evidentemente está pasando en la mayoría de los países de la región y en la medida que se alineen, como digo, esos tres factores, las necesidades de una recuperación rápida, la visión de una descarbonización a medio plazo y evidentemente la atención de situaciones sociales y ambientales, creo que conseguiremos pues impulsar y dinamizar esa inversión que tanta falta hace y que tan pocos sectores como el sector energético creo que pueden ser aliados de esa recuperación verde y de esa recuperación ágil, generando una transformación económica en la región. Entonces, yo por ese lado creo que somos muy positivos. Nosotros, lo habéis comentado un poquito antes, tenemos un plan de inversiones bastante, digamos, robusto para los próximos 4 o 5 años. Hicimos un cambio estratégico al final del año, en diciembre del año 2020, y evidentemente se ha enfocado mucho en eso, ¿no? Es decir, en cómo agilizamos nuestras inversiones y en cómo conseguimos pues, garantizar que somos parte de esa recuperación, como creo que son la mayoría de las empresas que nos escuchan hoy aquí y de la encuesta que habéis hecho. Y Iván, específicamente en Chile sé que ha habido anuncios de cómo hacer más finitos los trámites, más rápidos los procesos de aprobación y demás. No sé cómo ha circulado eso hacia la realidad. Bueno, a ver, es verdad que vuelvo a reiterar el concepto de que tal vez la pandemia ha puesto un poco de desafío extra en lo que hacíamos, pero yo creo que si hay un sello en la industria renovable que nos ha caracterizado, es siempre ser muy innovadores, muy creativos y buscar siempre activar soluciones. Y por eso que la industria renovable hoy día se ha transformado en un pilar fundamental en el desarrollo económico, o sea, a partir de esa innovación, de esa búsqueda de soluciones. Y cuando hemos enfrentado el desafío de la pandemia, yo creo que una de las cosas que nos ha movido también es ver cómo todo el aparato regulatorio también se puede alinear para poder ir navegando en eso. Y yo creo que finalmente se ha terminado configurando una colaboración importante entre todos los actores para permitir que la industria renovable siga siendo un pilar fundamental. Entonces, respecto a tu pregunta, sí, vemos una colaboración evidente de los gobiernos y de los reguladores en general que apoyan el desarrollo de la energía renovable en todos los aspectos. O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, procesos para acelerar las tramitaciones ambientales, creo que es muy fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos y en ningún momento, a pesar del trabajo en remoto durante los periodos de cuarentena, se han detenido las aprobaciones ambientales, todo el proceso ha seguido fluyendo. Ha habido una colaboración evidente del gobierno en pesquisar iniciativas de inversión para poder promoverlas y poner todo el aparato de gobierno para poder apoyar esas iniciativas y que prontamente se puedan traducir en proyectos que se vayan a fase de ejecución. Creo que también hay un actor fundamental en esta ecuación que tiene que ver con los gobiernos locales, me refiero a los municipios, que de alguna manera colaboran también en toda la concreción de proyectos a través de emisión de permisos, de licencias que son vitales para que los proyectos puedan colaborar y también en un puente de cercanía con los trabajadores, con la gente de las comunidades, que son parte clave en esta ecuación, porque necesitamos
involucrar trabajadores, necesitamos trabajar con ellos en implementar protocolos de COVID que permitan hacer el trabajo en forma segura, de generar confianza con las autoridades locales y con los trabajadores, de que podemos desarrollar trabajo, de que podemos desarrollar proyectos aún en este ambiente, pero teniendo cuidado con la salud. Entonces yo diría que en general hemos visto un ambiente de colaboración muy positivo desde los reguladores, las empresas que trabajamos en el mundo de energía renovable, los gobiernos locales y las comunidades. Por ejemplo, cosa evidente, en el norte de Chile hoy día hay proyectos en ejecución en renovables por más de 2.000 megawatts en una zona del país donde hay un escenario de COVID bastante fuerte. Misma cosa ocurre en Brasil, donde podemos también, a través del apoyo de los reguladores, de las comunidades y de todos los involucrados, poder desarrollar los proyectos. Entonces, yo diría que en general el soporte de los reguladores está. Una experiencia importante que hemos tenido es en el caso de México, que si bien ha habido una turbulencia o tal vez algún ruido desde el punto de vista regulatorio, nosotros el año pasado hemos estado trabajando en poder lograr terminar el licenciamiento de un proyecto, lo cual significó una serie de procesos y de tramitaciones con distintos reguladores que finalmente lo hemos logrado manejar para poder obtener cada uno de los permisos que nos permitieron arrancar la construcción de un proyecto de 450 megawatts en medio de la pandemia y en medio de una situación regulatoria un tanto compleja en México, y lo cual nos ha permitido eso. Y clave también fue el apoyo de los gobiernos locales, de los gobiernos del Estado, que visualizan el aporte renovable como una contribución importante a las comunidades, más aún en este entorno de pandemia. Entonces yo creo, vuelvo a reiterar el concepto de que la colaboración de gobiernos, de empresas y de municipios y trabajadores ha sido fundamental para poder mantener el proceso fluyendo. Como quería aprovechar un poco lo de México, obviamente, como era de esperar, están llegando preguntas de la audiencia sobre México, pero quería, darles una información y después hacer la pregunta. Estamos produciendo en BenAméricas un reporte que muestra la movilidad de proyectos, de qué ha pasado con la cartera de proyectos renovables que había hace 12 meses, en qué están esos proyectos. Entonces, es una gran ensalada de datos e información, y los primeros datos que estamos viendo es que México es uno de los países que muestra que más se ha avanzado, que más rápido ha avanzado proyectos comparado con Brasil o con Chile, que es algo que uno, con todo el ruido político, decía, esto no pareciese que esté mal, hay que revisar los datos, pero es así. Entonces, mi pregunta para los que tienen más que nada interés en México es, evidentemente la realidad muestra eso, que efectivamente pese al ruido político por ahí hacia adelante, lo que estaba en funcionamiento, lo que estaba andando, siguió avanzando. Y también en general quería preguntarle si esto lo ven como un hipo, un problema, digamos, todo el ruido político que va a ser superado, o si realmente puede generar un cambio en la tendencia de inversión, si es que efectivamente se mantiene la incertidumbre por meses y meses, ¿no? Bueno, pues creo que tocas un tema muy importante y es justo con lo que yo mencionaba, ¿no? Parece ser que soy demasiado optimista, pero el optimismo tiene una base fundamental, y es que nosotros seguimos avanzando. Y como bien lo acaba de decir Iván, esto es resultado de una buena colaboración y comunicación con las autoridades, y también el entender que efectivamente estábamos acostumbrados a muchos proyectos, a desarrollar muchos proyectos, todos los participantes en el mercado al mismo tiempo, y tener un crecimiento brutal. Tal vez no seguimos con el mismo ritmo, pero aún así ha habido pocos retrasos, ha habido obviamente varias modificaciones en términos de inicio de operaciones de algunas centrales, pero aún así no se ha detenido. No nos hemos detenido. Ha habido también algunos retrasos tal vez en inicios de contratos con clientes finales, pero aún así el mercado se sigue moviendo. La colaboración ha sido fundamental. Insisto, la pandemia nos dio también grandes oportunidades, ¿no? Para poder mejorar nosotros nuestros procesos, para poder comunicarnos mejor con las autoridades, para poder definir procesos digitales y virtuales de una manera mucho más eficiente. Y esto ha ayudado y nos va a ayudar, yo insisto, creo que va a ser una base de crecimiento rotunda y constante para todos, tanto en México como en Centroamérica. Obviamente al principio parece ser que es un bloqueo, efectivamente, como tú dices, pues hay un poco de ruido regulatorio, pero yo confío en que todo esto se va a normalizar. Y se debe normalizar básicamente, ¿por qué? Porque esta misma pandemia nos dio la oportunidad de tener una conciencia al mercado y a los consumidores y a los clientes finales. Les ha dado mucha conciencia
con respecto al consumo y el uso de energías renovables. Entonces, la gran sorpresa y lo que más nos motiva a seguir invirtiendo es la demanda de los clientes finales, es la solicitud al consumo renovable, es el reforzar los programas de sustentabilidad de mediano y largo plazo para las empresas de mayor consumo. Entonces, esto no se puede detener. Esto es un pro en bien del planeta. Obviamente, los gobiernos ven la posibilidad y las ventajas de la energía renovable y también van a seguir creando programas de inversión y programas de promoción y de apoyo a proyectos renovables. Entonces, yo creo que es más que nada y más que nunca es una gran oportunidad lo que ha sucedido y nos va a ayudar para tener y consolidar este crecimiento constante. No sé si Álvaro o Iván tienen algún otro comentario sobre México. No, tal vez yo me adelanto, Álvaro, porque tenemos bastante experiencia en México, probablemente no tanto como Ana, que está en México y lo conoce en el día a día, pero tengo que contar de que gran parte, si bien yo estoy en Chile basado, gran parte de mi vida y de mi acción la llevo con México, porque hemos seguido trabajando muy fuerte ahí, y coincido, creo que si bien hay una visión de que las cosas en México se han puesto un poco lentas por alguna turbulencia o algún ruido en materia regulatoria, nosotros somos optimistas de que en algún momento esto se va a recuperar, porque hay un fundamental en la industria que es clave y que es la conciencia de los clientes por demandar energía renovable. Y yo creo que esa es la principal transformación y ese es el principal motor que va a movilizar la penetración de energía renovable en el mundo. Y es algo que ya se instaló en todas partes, en México, en Latinoamérica en general, en todo el mundo. Entonces, los clientes están demandando energía renovable y yo creo que nosotros como desarrolladores, las distintas empresas que participamos en el mercado, vamos a estar trabajando para brindar esa solución. Es probable que requiera un tiempo de estabilización en México hasta que tal vez el regulador vuelva a reconfigurar el sistema y a revalorizar la relevancia de esto, pero yo creo que nosotros somos, y creo que todos los actores de la industria con ciertos matices, bastante optimistas de que esto se va a retomar. Prueba de ello es que muchos procesos siguen en curso, o sea, el esfuerzo de desarrollo en México de nuevos proyectos en distintas ubicaciones sigue consistente y fuerte, ¿cierto? Están desarrollando proyectos, buscando sitios con buenas condiciones para desarrollar proyectos, presentando solicitudes de permiso que son tramitadas. Hay muchos procesos de clientes industriales en México en búsqueda de renovar su contratación a través de energía renovable. Hay presencia y interés fuerte de la banca y de inversionistas internacionales por seguir invirtiendo en México. Entonces, yo creo que va a haber un tiempo de ajuste, es verdad. Yo creo que se tiene que tal vez reconfigurar esta relación y esta comunión positiva que hay entre inversionista, regulador, tal vez en una nueva era, pero creo que somos optimistas de que eso se va a reiniciar y todo ese esfuerzo que se ha ido haciendo tal vez un poco tras la escena de desarrollar proyectos de clientes en búsqueda de energía se van a empezar a conectar y vamos a empezar a ver tal vez ya no en la fórmula que ocurrió algunos años atrás en materia de subastas promovidas por el gobierno, sino más bien en contratos bilaterales que van a ser cada vez más relevantes entre clientes industriales, compañías mineras, compañías productivas, buscando energía renovable y todo ese esfuerzo relevante de desarrollo que ha seguido sostenido en México se van a conectar para poder seguir penetrando con energía renovable en México. Bien. Gracias. Bueno, miremos un poquito, no sé si mediano, ya está casi también encima nuestro, pero cuando ustedes piensan en cuáles son las tendencias de la industria que van a generar más impacto en el negocio que manejan en los próximos años, ¿cuáles son las cosas que aparecen? O sea, ¿es almacenamiento? ¿Es el crecimiento de los mercados libres, los PPAs? ¿Es la descarbonización en general? ¿O es el hidrógeno? ¿Qué es lo que creen que va a generar más como cambios en la forma en que piensan los proyectos, en la forma en que se piensa la demanda y la oferta de energía? Bueno, pues yo considero que todos los que acabas de mencionar son parte fundamental del crecimiento. Todas las tendencias son de alto empuje en cada uno de los países. Principalmente en este momento el almacenamiento y el hidrógeno creo que juegan un papel muy importante. Todo va a depender de que en cada uno de los países donde se puede implementar la regulación también avance y se pueda optimizar y se pueda establecer el cómo y y la hoja de ruta para la implementación, ¿no? Creo que es muy importante que
que las autoridades trabajen ya pues de manera urgente para poder ayudarnos a la implementación. Nosotros estamos avanzando mucho en algunos de los países, pero obviamente en algunos países que nos permiten obviamente ya la implementación de estas nuevas tendencias. Algo que juega un papel fundamental, y no es porque no sea importante, pero la liberalización de los mercados es fundamental. Y creo que eso es algo que se debe de respetar y promover. Eso es un must también para cada una de las tendencias. Y la descarbonización es básica. Y eso es algo que no solamente los gobiernos deben de promover, sino que las industrias lo están buscando. Entonces, todo va en conjunto, yo creo, con una sola hoja de ruta. Debería de ser en que todas estas tendencias trabajaran de manera conjunta para poder implementar en cada uno de los países un impulso positivo, ¿no? para cada una de estas tendencias. Pero creo que estamos ya en el momento de que sí o sí se necesita implementar el almacenamiento en muchos niveles y la implementación del uso del hidrógeno. Álvaro, en tu caso. Bueno, yo creo, César, que se resume todo en esa visión de cambio de la industria. Nosotros llevamos 125 años, hicimos este año, y evidentemente ahora cuando habláis de algunos mercados puntuales, pues yo creo que los mercados tienen subidas y bajadas, pero la tendencia a largo plazo es una tendencia pues de consolidación del sector, ¿no? Es decir, nosotros aquí en Colombia hemos vivido en el pasado pues momentos tensos en la industria, momentos muy positivos, y como digo, a lo largo del tiempo, cuando uno analiza y ve los cambios que ha ido teniendo la industria, probablemente pocos como este. Yo cuando converso aquí con ingenieros, llevan 40, 45 años en la empresa, y evidentemente estamos hablando de la transformación que se está dando hoy en día, pues yo creo que no tienen en su radar una transformación tan activa como la que estamos viviendo. Evidentemente, fruto del impulso, pues yo creo, del ámbito de descarbonización. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo que la industria como un todo se transforme, porque da igual a dónde miremos, evidentemente hay áreas de la industria pues mucho más dinámicas, que han tenido una curva de experiencia mucho más acelerada, pero en general estamos viendo retos y oportunidades en todos los campos. Y aquí sí que me gustaría mezclar un poco las diferentes actividades. Como sabéis, nosotros estamos pues tanto en distribución eléctrica como en generación y en transmisión, y en distribución y transporte de gas. Y estamos viendo cómo esa transformación del sector eléctrico principalmente nos está afectando en toda la cadena. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues en Perú somos el principal distribuidor de gas del país, tenemos evidentemente una gran relación con las empresas térmicas de gas, y estamos viendo cómo afecta al negocio, cómo se está transformando por esa vía. Estamos en distribución aquí, tanto en Colombia como en Perú, y estamos viendo cómo el cliente final está siendo mucho más activo, ese prosumidor muchísimo más activo, pensando muchísimo más en acercarnos al cliente desde la vía de la digitalización, porque yo creo que lo mencionaba antes, no solo las grandes infraestructuras, estamos viendo cambios muy activos, es decir, en la forma en la que nosotros nos aproximamos pues, en una ciudad como Bogotá, donde tenemos casi 3 millones de clientes conectados a la distribución, o en una ciudad, digamos, pues como tenemos en Ica, en el sur de Perú, para el ámbito de distribución. Estamos viendo a ese cliente mucho más activo, mucho más consciente, el impulso de la generación distribuida caminando a un ritmo súper acelerado. Hace muy poco una de nuestras compañías pues anunciaba un macroproyecto en generación distribuida. Estamos viendo, evidentemente, cómo esa transformación está llegando al transporte y está impulsando esa electrificación, que creo que es algo que no tenemos que perder de vista. Nosotros aquí en Bogotá pues estamos ahí compitiendo con ustedes en Santiago de Chile, a ver quién es la ciudad con más buses eléctricos fuera de China, ¿no? Es decir, evidentemente con una gran incorporación en ese transporte que está afectando, pues digamos, a la infraestructura, nuestra distribuidora con Enel aquí, Codensa, evidentemente haciendo pues un juego muy activo en esa inversión, siendo pues pioneros en ese cambio. Entonces, yo lo resumiría como una gran transformación. Lo estamos viviendo, nosotros tenemos la principal red de gasoductos de Colombia, más de 4.000 kilómetros, y evidentemente estamos trabajando muy activamente con nuestros aliados en cómo va a impactar ese nuevo cambio, digamos, ese hidrógeno verde por esa gran generación de renovables que está empezando a incorporar Colombia, y cómo podemos llevar eso también al lado de la demanda. Estamos, digamos, intentando innovar, trabajando con las universidades aquí en Colombia. Estamos viendo esa transformación en el ámbito de la transmisión eléctrica, cómo estamos pensando, evidentemente, pues que cada vez es más difícil ejecutar infraestructuras que son necesarias, y cómo podemos hacer mucho más eficiente la infraestructura, cómo podemos utilizar la digitalización, como digo, pues para, digamos, ser mucho más eficiente en la ejecución de trazados. Estamos viendo, digamos, desde el punto de la generación. Nosotros tenemos la mayor generadora de Colombia, de la mano de nuestro socio, de Enel, y tenemos digamos, una empresa que es netamente hidroeléctrica, y estamos viendo cómo transformamos, evidentemente, y cómo los clientes, que creo que es lo que expresaba Iván, la demanda no viene tanto, digamos, solo por esta transformación, por el propio inversionista, sino por cómo la demanda e incluso la regulación aquí en Colombia, que se ha encaminado mucho a ese campo. Entonces, yo creo, digamos, que hay muchos campos de transformación. Dejaba para el último el tema del almacenamiento. Nosotros estamos trabajando muy activamente. En Perú ya tenemos, digamos, un proyecto avanzado en almacenamiento. En Colombia viene una licitación de 45 megavatios en la costa de Colombia en el punto de almacenamiento, que es algo pionero para el país.
Y estamos viendo cómo eso pasa de día a día, cómo la mayoría de empresas, como digo, que estamos acostumbradas a ser muy eficientes y buenos en infraestructura, estamos encontrando pues no un punto de transformación. Nosotros, como digo, que tenemos la suerte de ver casi toda la cadena de valor agregada en el grupo, pues estamos viendo cambios por todos los lados y es muy retador y una gran oportunidad ver por dónde empieza uno o por dónde ataca, porque los cambios creo que en la industria se están dando en todos los ámbitos. Es decir, evidentemente hay países pues, que están apostando mucho a esa transformación impulsada, pues como es el caso de Chile, que vosotros conocéis muy bien con el tema del hidrógeno, pero el resto de la cadena, como digo, está yendo a pasos agigantados. O sea, pensar en un país como en Colombia, en los megavatios que estamos hoy en día teniendo en la mente de generación solar y eólica principalmente, pues hace 5 o 10 años era completamente inimaginable y estamos yendo a seguir creciendo, ¿no? Es decir, y en un país como Perú, pues como digo, esa transformación que también se está dando, incluso los cambios regulatorios que están viniendo, yo creo que van todos enfocados en ese entorno de descarbonización. Entonces, yo no diría que hay una sola tecnología, creo que son todas, y sí me gustaría mencionar ahí, porque creo que se nos escapa mucho a los profesionales del sector en nuestros, digamos, pensamientos macro, que todavía nos queda un reto muy grande. Yo creo que un reto que nos queda por trabajar a todos, y nosotros estamos apostándole mucho a eso, es el ámbito de que nadie, digamos, esté sin cobertura eléctrica. Nosotros pasamos por áreas con grandes infraestructuras, líneas de 500, en áreas que no tienen todavía acceso a la electricidad. Y eso, desgraciadamente, en nuestra región todavía existe, es una realidad. Entonces, yo creo que esa innovación no va a ser completa, siempre lo digo, esa transformación energética, hasta que no consigamos llevar la electricidad a las personas que no la tienen. Estamos, yo creo, haciendo grandes esfuerzos todas las empresas del sector, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, digamos, por impulsar esa transformación, pero cuando consigamos cerrar esa brecha, entonces yo sí que creo que habremos hecho la gran transformación más allá de hidrógeno y más allá de cualquier otro punto. Gracias. Y en Chile, Iván, como en Chile, en México, donde operan, ¿qué es lo que más? Bueno, a ver, yo creo que es evidente el concepto de transformación que ha tenido el sector de energía con la penetración de la energía renovable. O sea, si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, es increíble. Hoy día veía las estadísticas que, por ejemplo, en el caso de Chile, este año más del 30% de la energía, un 35% de la energía del país se va a producir con energía renovable, solar y eólica. Y para los que conocemos un poco la historia de energía en Chile, llegar a este punto, podemos decir que esa es una transformación significativa. Un país que ha sido permanentemente con energía hidráulica, luego térmica, gas carbón, hoy día puede decir que tiene 35% de su energía siendo producida por energía renovable, es una transformación significativa. ¿Y eso qué significa? Que eso acelera otras transformaciones que vienen a consecuencia, porque un sistema que tiene una topología y que se va transformando a otra fuente que tiene otro ciclo, porque la energía renovable tiene ciclos de producción distintos a la energía hidráulica que puede ser gestionada, o la energía térmica que en general es de base. Cuando pone energía renovable que tiene ciclo, entonces tienes que traer otras soluciones para mantener la estabilidad del sistema. Entonces hoy día hemos visto, primer impulso fueron las licitaciones en Chile para promover energía renovable solar en bloques solares, ¿cierto? Luego se fue transicionando a soluciones 24/7 que mezclan solar con eólico, ¿cierto? Y eso va generando la necesidad de otras soluciones. Probablemente eso va a llamar a la incorporación de baterías, ¿cierto? De sistemas de almacenamiento en base a baterías que permitan gestionar la energía. Ya lo hemos visto en otros mercados más desarrollados, como el mercado americano, donde la penetración masiva de energía renovable ha generado ciertos efectos en la red que tienen que ser luego compensados a través de regulaciones que promuevan complementariedad a través de baterías. Entonces, yo creo que esta evolución, esa transición relevante en el mercado va a ir trayendo o va a ir demandando otras soluciones. Creo que lo que viene a continuación de la penetración de renovables, naturalmente, va a ser el almacenamiento, ¿cierto? Probablemente en mercados más chicos como Chile, ¿cierto? Una red mucho más longitudinal que genera ciertas restricciones de transmisión relevante entre el norte, el centro y el sur del país, las soluciones de batería rápidamente van a tener que ser incorporadas a la red para asegurar la estabilidad. Probablemente en redes mucho más amplias, mucho más interconectadas como Brasil y México, a lo mejor ese proceso lo va a mover en etapas posteriores, pero es evidente de que la penetración de energía renovable, solar, eólica, va a ir trayendo a continuación la incorporación de baterías. Probablemente a nivel de proyectos de almacenamiento, yo diría que todavía estamos en niveles donde las soluciones de batería a nivel de costos todavía están un poquito en un rango no competitivo. Pero ya vimos la experiencia de lo que pasábamos con solar cuando hace 5 o 10 años probablemente no eran tan competitivos y hoy día es una solución totalmente competitiva. Entonces lo que vamos a ver es con todos estos trabajos que están haciendo, vamos a demandar mucha batería y probablemente y se van a ir incorporando la red. Probablemente vamos a ver en una primera etapa almacenamiento en base a batería a nivel experimental o como regulación de red,
que ya hay muchas experiencias en Chile y en otros países, pero eso claramente se va a ir masificando a medida que los costos de esas soluciones vayan siendo competitivas, pero también en la medida que los sistemas vayan demandando esas soluciones. Por lo tanto, yo diría que en general toda esta transformación la vamos a ir viendo expresada también en otras tecnologías y en otras soluciones como el almacenamiento. Y luego, misma cosa con las opciones que brinda tener una energía competitiva. O sea, los niveles de precios que estamos viendo hoy día en la subasta, principalmente motivados por la eficiencia de la energía renovable, con precios tremendamente bajos. Vimos en México, en las subastas, cómo los precios fueron cayendo subasta tras subasta de manera increíble. Y eso era básicamente por soluciones más eficientes de renovables, mejores fuentes de financiación, etcétera. Entonces, toda esa transformación va a permitir también apalancándose a otras tecnologías que se hagan complementarias y seguir transformando este sistema probablemente a una base mucho más renovable que la que hayamos visto o jamás imaginado en el pasado. Y mi próxima pregunta también va un poco a eso, es si, digamos, ha habido a nivel mundial, ha habido proyecciones sobre cuándo solar iba, o la competencia entre eólico y solar, cuál es el momento donde uno iba a alcanzar a otra. Cuando uno mira la cartera de proyectos que tenemos en Benaméricas, ahí no es tan claro, es como que no es tan simple ver como claramente una que va a superar a la otra y que va a estirarse esa ventaja. Si ustedes tienen que decir en los próximos 5 años cuál va a ser la clase de generación que más rápido va a crecer, y si pueden hacer comentarios de, digamos, me imagino que los costos también, como decía Iván, cada año se siguen batiendo récords de costos, si en alguna de las dos se ha llegado a un piso que va a hacer que ya no pueda seguir avanzando por costos, digamos. Bueno, pues definitivamente la generación solar, la generación fotovoltaica debe ser, y creo fuertemente que será la que mayor crecerá en los próximos años. Es un hecho que pues, los precios siguen y continuarán a la baja. Hubo obviamente un pequeño pico que detuvo este constante decremento de precios durante la pandemia. Es obvio, obviamente, por el incremento de algunos costos de algunos materiales, pero esto se va a normalizar muy rápido y va a seguir siendo, yo creo, que la tecnología de mayor crecimiento y mayor penetración. Y no solamente por medio de proyectos de gran demanda o grandes proyectos como son los que nosotros acostumbramos a construir e implementar, sino también por el impulso en muchos de estos países de América Latina y también de toda América para la generación distribuida, la generación in situ. Entonces, esto también, esta conciencia de la que he hablado de las industrias por el consumo renovable, también está esta necesidad de tener su autoconsumo inside. Entonces, creo que esto va a ser lo que más va a ser demandado, obviamente acompañado también con proyectos, como bien decía Iván, acompañados de almacenamiento, pero será rotundamente la generación solar, los proyectos fotovoltaicos que continuarán creciendo de manera importante. Álvaro. Yo creo ahí, evidentemente, cuando uno echa un vistazo hacia atrás, y como yo creo que en los últimos 6-7 años hemos vivido una revolución tremenda, ¿no? Es decir, en el sector de 2015 para acá, pero cuando uno mira, evidentemente, las subastas de la región, pues al final solar y eólica se han ido comiendo, entre comillas, el pastel, y cuando uno ve, evidentemente, cómo se ha dado el cambio, yo creo que aquí, bueno, Iván y toda la gente de Atlas, sobre todo Carlos, todo el equipo lo conocen bien, porque ellos, digamos, son una empresa que lleva X años, no sé cuántos, poquitos, y cómo han crecido, ¿no? Evidentemente, al calor de esa transformación, porque Acción evidentemente lleva muchos años en la región, pero ellos son quizás un vivo ejemplo de cómo esa transformación en las empresas que han apostado a esas tecnologías han crecido muy rápido. Entonces, cuando uno se fija, yo creo que evidentemente esas dos tecnologías son tecnologías ganadoras, entre comillas, por lo que está pasando. Yo no me atrevería tanto, evidentemente, a hacer una competencia, aunque sí se da esa competencia, porque la tecnología eólica ha ido también muy rápido, digamos, siendo más eficiente, adaptándose pues, tanto en tamaño como, evidentemente, en costos a ese cambio. Pero lo que sí tenemos claro es que el resto de tecnologías están encontrando retos muy grandes. Creo que todo el mundo conoce, evidentemente, el caso colombiano, una matriz pues, principalmente hidroeléctrica, muy parecida, digamos, a la matriz brasileña, y cómo, evidentemente, la expansión rápida y ágil se ha ido derivando hacia renovables. Y eso en un país, como digo, que tiene una gran tradición en el ámbito hidroeléctrico. Ahora sí, yo creo que hay que puntualizar un tema, y esto no es por hacer promoción de nuestra, digamos, parte de transmisión, pero creo que tenemos un reto muy grande. Hoy he escuchado por ahí a Carlos Final de hacer, hablando un poco pues, sobre algunos retos en transmisión también en Chile, que creo que son evidentemente comparables a toda la región. Tenemos un reto relevante en la infraestructura. Cada vez es más complejo construir infraestructura en la región, esto lo estamos viendo.
digamos, especialmente de transmisión. Cada vez son proyectos más retadores y lo vimos en el pasado en Brasil en algunos ejemplos donde proyectos eólicos llegaron mucho antes que las líneas asociadas, porque evidentemente, como no pensemos como cadena de valor, como decía, como industria, que no vamos a ser capaces de conseguir esa transformación, por mucho que bajen los costos en eólica y solar, a pesar también de las incertidumbres de los costos de los materiales, que no hay que perderlos de vista, pero seguirán cayendo, yo creo. El gran reto ya no va a estar tanto en el precio, sino va a estar en la ejecución de esos proyectos. Es decir, yo creo que tenemos un reto muy relevante en la región porque cada vez hay más oposición social y cada vez hay una oposición más derivada de cuáles son los beneficios para mí de esta gran infraestructura de la que yo no me estoy beneficiando. Entonces, yo creo que como cadena de valor le tenemos que poner un gran punto a esa parte. Es decir, cuando vemos un poco algunos sistemas de los que nos queremos copiar, digamos, pues en Europa y en otros países, vemos redes muy malladas en transmisión que evidentemente permiten una integración muy ágil de renovables, un despacho, digamos, pues mucho más fácil. Nosotros tenemos como socio a Red Eléctrica de España que opera en el sistema español y cuando tú te sientas con ellos y intentas comparar, digamos, la forma de operar una gran integración de renovables en España o en Europa con Latinoamérica, pues hay grandes retos. Entonces, yo creo que sí en la región las tecnologías solar y eólica van a seguir avanzando muy rápidamente y muy ágilmente. Lo decían al tema de la generación distribuida. Veis países como Brasil, donde la generación distribuida solar supera la generación, digamos, solar de gran escala por encima de los 4 gigavatios. Y evidentemente eso va a seguir pasando, pero no me gustaría, digamos, dejar de mandar ese mensaje que lo estamos viviendo. Nosotros que hacemos proyectos de infraestructura a veces parece como que, bueno, estos de transmisión van por un lado y el resto por el otro. Y si no pensamos como cadena de valor, esos proyectos, esa gran transformación renovable no va a ser capaz de llegar a los éxitos que todos queremos que tenga, porque evidentemente va a ser muy dependiente de esa infraestructura, digamos, de transmisión. Entonces, yo creo que van de la mano, sin duda van a ser, yo creo, vamos, salvo que alguien se invente otra tecnología rápido, solar y eólica van a ser las dos tecnologías con todos, digamos, pues lo que está pasando a su alrededor. En fin, se me olvidó poner un ejemplo antes. Nosotros, en nuestra empresa de generación aquí en Colombia con Enel, inauguramos hace menos de un mes pues el primer gran sistema de almacenamiento a gran escala de Colombia y evidentemente eso es algo que viene, o sea, viene y es complemento de una central de generación, o sea, eso viene y cada vez va a venir, digamos, más acelerado apoyando a esa transformación solar y eólica, pero no nos olvidemos, como digo, de toda la infraestructura que va alrededor para poder conseguir esas tasas de crecimiento. Iván. Bueno, es verdad que la energía renovable en general ha venido bajando de manera significativa. Hemos visto subastas de energía en México por debajo de los $20, muy por debajo de los $20 en la última subasta de energía. En Chile 24/7 a $30 por megawatt hora, solares a menos de $20 por megawatt hora, que en Brasil en precios sumamente bajos que año tras año fueron cayendo y las últimas subastas, si no me equivoco, en torno a $100 el megawatt hora, que es un precio tremendamente bajo. Yo creo que gran parte motivado por la eficiencia de la energía solar, de la constante evolución tecnológica que ha permitido bajar los costos, de la eficiencia y la innovación en materia de implantación de proyectos, pero también de la confianza de los inversionistas que pueden financiar proyectos a tasas mucho más competitivas con distintas soluciones. O sea, acá de nuevo, la colaboración y el interés de todos los actores es clave, desde las tecnologías que evolucionan día a día y se hacen más eficientes. Tenemos paneles hoy día que tienen mayor capacidad, que tienen características de bifacialidad, que permiten recoger la luz o la reflexión desde la parte posterior, que rebota en el piso y vuelve y que captura energía. Tenemos soluciones de financiación, interés de banca privada, de inversionistas en general que están entrando en proyectos. Entonces, todo ese espíritu de colaboración entre distintos actores es lo que ha permitido que la energía renovable haya caído en sus niveles de precio. Ahora, ¿qué es lo que vemos hacia el futuro? Probablemente en el corto plazo estamos teniendo mucha turbulencia que es producto de la pandemia, o sea, esa V que se produce en la caída de la economía mundial y esa recuperación, que uno la puede ver muy suave solamente como una V, yo la veo más bien como un tsunami, en el sentido de que tiene una primera onda de que uno ve que fábricas paran, se para la logística internacional, claro, ese es el primer efecto, pero eso empieza a traer rebotes que ha provocado, hoy día vemos, por ejemplo, precios de commodities que están 60-70% respecto de los niveles prepandemia. Si tomamos como referencia junio del 2020, donde hasta ese momento todo venía relativamente normal o no se habían visto efectos relevantes, si comparamos respecto a esa referencia, hoy día tenemos precios de commodities con 60% por sobre. Precios de logística internacional, que son el reflejo de todas estas turbulencias, se para, se reinicia con dificultades, y uno puede pensar, oye, esto es fácil de normalizar, y no lo es. Y tenemos hoy día precios de logística internacional que está 4, 5 o incluso llega a estar 10 veces los precios que teníamos antes de la pandemia. Entonces, tenemos también en suma una demanda
muy fuerte en China, que ha sido uno de los motores del crecimiento. O sea, en el último cuarter, China creciendo casi un 20%. ¿Quién podría imaginar que después de tener ciudades bloqueadas, paralizadas, a un año después su economía crece un 20%? Entonces, que ha también movido la demanda de energía de paneles solares, por ejemplo, casi al doble en el último cuarter del año, estresando toda la cadena logística y toda la cadena de suministro. Por lo tanto, estamos teniendo hoy día, primero pensábamos que era fines del 2020, que luego era hasta mitad del 2021 y probablemente va a llegar hasta algún momento del 2022 con alguna situación como de transitoriedad en términos de la baja de precios. Probablemente vamos a ver un rebote que va a estar hasta fines del 2021, probablemente mediados del 2022, pero creemos que a partir de ahí esto se debería normalizar una vez que se estabilice la cadena logística, que se rebalancee la demanda y la oferta, una vez que muchas fábricas que producen materiales en China puedan aumentar su capacidad para seguir con la tendencia, porque creemos que los fundamentales de la industria en términos de eficiencia siguen ahí y por lo tanto vamos a seguir viendo caídas relevantes de precios, innovaciones en tecnología que van a poder seguir apalancando estas reducciones de precio. La cantidad de innovación, la cantidad de estudio en términos de tecnología que hoy día ocurren en China, que también tiene una vocación de transformación hacia renovables relevante, yo creo que va a también marcar mucho la pauta en términos de introducción de tecnología y de eficiencia, que va a ser reflejado en cómo nosotros vamos a tener precios mucho más competitivos de energía. O sea, creemos que va a haber un momento de transición, de mucha turbulencia, que vamos a tener que buscar soluciones, que vamos a tener que ver cómo podemos optimizar, pero que luego va a retomar esa tendencia de reducción significativa y retomar esa tendencia que habíamos observado en los últimos años. Bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para alguna minuta, le pido que sean breves, así mandaremos el tiempo. Hay un tema que no hemos hablado, que es el tema de financiamiento, y es una pregunta que también hacemos en las encuestas que hacemos todos los años. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las principales fuentes de financiamiento para diseño y construcción de proyectos en los próximos años? Bueno, pues yo creo que los fondos de inversión seguirán siendo un brazo fuerte para el incentivo de financiamiento y obviamente para poder seguir creciendo. Obviamente la inversión privada, nosotros, como ustedes saben, pues somos autosuficientes y seguimos impulsando nuestras propias inversiones para poder crecer en todos los países. Pero creo que principalmente los fondos de inversión y los incentivos de los gobiernos. Los gobiernos siguen, como bien lo hemos mencionado, promoviendo incentivos fiscales para la generación renovable, principalmente en países como Centroamérica. Creo que es como bien dijimos desde el principio, es una colaboración entre todos y es una visión de futuro. Es un sí o sí debemos estar y creo que, al contrario, hoy más que nunca hay muchos incentivos y hay muchas posibilidades de seguir invirtiendo en proyectos renovables. ¿Ustedes, Álvaro, cómo lo ven? Bueno, nosotros, yo creo que hay mucho interés en esta transformación y eso también se está viendo en las fuentes de financiación. Nosotros, por ejemplo, nosotros siempre hemos hecho financiación corporativa, no hemos estado tanto del lado de Project Finance, algunas, evidentemente, de nuestras inversiones sí, y estamos viendo, evidentemente, esa transformación. Y luego, evidentemente, estamos empezando a ver mecanismos pues derivados un poco de esa financiación verde, estamos trabajando en algunas estructuras creativas. Yo creo que también el mercado pues está cambiando y está siendo alineado digamos, con un poco esa visión que tenemos hacia adelante, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que las instituciones financieras están siendo, evidentemente, bastante anuentes de esa necesidad de capital y de esa transformación de hacia dónde se dirige y están siendo muy creativas en la forma de aproximarse, ¿no? Nosotros, al final, pues prácticamente toda nuestra financiación, como digo, es financiación corporativa, pero sí que estamos, evidentemente, empezando a encontrar pues otras alternativas. Nosotros tenemos tanto financiación local como financiación internacional, tanto en monedas, digamos, locales aquí en Perú como pues en dólares. Y lo que estamos viendo, digamos, es un apetito muy amplio. Hemos, digamos, pues tenido algunas emisiones de bonos muy sobredemandados, un poco incluso en plena pandemia, es decir, un poco por este perfil de empresas. Yo creo que las empresas que están apostando en su estrategia, y lo hemos visto sobre todo en esa visión estratégica que tenemos como compañía, en la medida que uno va planteándole al mercado una estrategia que va en línea con esa transformación y con esa, digamos, expectativa del mercado de inversión, hacia dónde se dirigen tus inversiones, creo que el mercado está muy anuente de este tipo, digamos, de opciones para financiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que estamos viendo incluso estructuras muy creativas. Hemos visto bonos híbridos, hemos visto muchas cosas en la región que no se veían, digamos, hemos visto pues bonos de todos los colores, si le queremos llamar, y evidentemente eso es una muestra clara
que el mercado está muy anuente a esta transformación, que le da, digamos, todo el apoyo, incluso cómo el mercado le está dando la espalda a ciertas tecnologías en lo que tiene con financiación, tanto en costos como en opciones, ¿no? Entonces, vemos mucha liquidez y apertura pues, para las inversiones que lleven a esa transformación, y no solo en generación, que evidentemente quizás es lo más sexy, entre comillas, sino a esas infraestructuras anexas, pues como digo, también la transmisión. Nosotros estamos trabajando en algunos bonos vinculados pues, a líneas de transmisión que permitirán incorporar más renovables al sistema, y hemos visto mucho apetito, digamos, no solo de multilaterales, sino también de financiación local. Y luego, evidentemente, yo creo que también estamos viendo los ojos del mundo un poco en Latinoamérica. Hemos visto mucho más apetito en los últimos, yo creo, 12, 15 meses de fuentes de financiación también de Asia, mirando muchísimo a Latinoamérica, con costos, evidentemente, de entrada, digamos, pues mucho más bajos. Y también la parte de inversión, yo creo, como estaba citando Ana, yo veo cada vez más vemos el capital muy atractivo, o poniéndole mucho foco, digamos, a este tipo de empresas. Hemos visto, evidentemente, pues ciertos momentos. Quienes estén pendientes un poco, digamos, pues del mercado financiero verán que las empresas muy vinculadas al sector renovable tuvieron ahí por noviembre, diciembre un super boom, pero evidentemente, más allá de medidas de corto plazo, yo creo que tanto las fuentes de financiación, que van a seguir siendo creativas, bien sea financiación corporativa, bien sea project finance, bien sea, digamos, otro tipo de estructuras, se están alineando cada vez más a esta transformación. O sea, el mercado tiene apetito de lo que vaya alineado con la visión de inversión de medio y largo plazo a descarbonizar. Otro tipo de inversiones lo van a hacer bastante más complicado. Y eso también facilita un poco cumplir esos objetivos que yo creo que todos tenemos. Iván. Bueno, a ver, yo creo que ya se ha dicho. Hay un mercado importante en energía, hay una conciencia importante del mundo respecto de moverse hacia energía renovable, y por lo tanto los capitales se van a mover. Yo creo que el apetito que hay de todo tipo de inversionistas por participar en este proceso es claro y evidente, y lo hemos visto en el último año, donde a pesar de la incertidumbre generada la pandemia, hemos logrado iniciar 4 proyectos en México y Chile, en todo tipo de soluciones, con todo tipo de banca comercial, inversionistas interesados en participar en energía renovable. Yo creo que habiendo un mercado, habiendo clientes que demandan energía renovable, al volumen que lo hacen, habiendo desarrolladores que tienen un track record y una responsabilidad de ejecución, las soluciones de financiación van a estar disponibles en todos los formatos. Yo diría que el cuello de botella no está en la financiación. Yo creo que el cuello de botella probablemente en la velocidad que seamos capaces de concretar soluciones y contratación de la energía a través de contratos de PPA, y luego las soluciones de financiación en todos los formatos y con todo el interés, y probablemente a condiciones de tasas tremendas, que, como comenté anteriormente, son uno de los factores fundamentales toda la baja que hemos tenido de precio de energía renovable. Entonces, yo diría que fuentes de financiaciones, las que se puedan imaginar, y expertos para eso, los hay. Entonces, excelente. Bueno, hemos terminado la sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Sebastián. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Ana, Álvaro y Iván, por este interesante diálogo sobre un sector clave para el desarrollo de la economía latinoamericana. Les agradecemos a todos su participación e invitamos a quienes no son suscriptores de BN Américas a explorar nuestro contenido en bnamericas.com. Que tengan un agradable final de semana. Los clientes cambian, los negocios cambian, el mundo se transforma más rápido que nunca y las oportunidades están ahí, esperándonos. Más de 20 años de innovación nos han convertido en la solución líder de inteligencia de negocios de Latinoamérica. BN Américas es una plataforma especializada en noticias, proyectos, perfiles de empresas, contactos clave, análisis, riesgo político y más, todo en un mismo lugar. Cada día, más de 50 periodistas y especialistas en terreno analizan las industrias más importantes de la región. Explora los proyectos donde están las oportunidades para tu negocio. Encuentra las compañías que están participando en esos proyectos y conéctate con quienes toman las decisiones importantes. Toma las mejores decisiones de negocio con información precisa sobre las industrias que mueven la economía de Latinoamérica. Accede a miles de noticias con novedades sobre proyectos, regulaciones e inversiones. Sigue las tendencias,
Conoce los riesgos y oportunidades para tu negocio, accediendo a los análisis y reportes de nuestros especialistas que cubren toda la región. Redefine tu estrategia de negocio y decide tus próximos pasos hacia el éxito. BN Américas. Conectando oportunidades.